Lo anunciado, ya se encuentra con nosotros el señor Alfredo Lazarte Joyle. En su momento él se ha desempeñado como funcionario de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, funcionario consultor de Naciones Unidas, también ha estado formando parte de la dirección del Departamento de Crisis de la OIT, que es encargada de ayuda a países en caso de crisis, de fenómenos naturales, guerras, atentados, y lo hemos invitado esta mañana, aprovechando que se encuentra en nuestro país, aprovechando de su experiencia. Él ha tenido, le comentamos a nuestros amigos oyentes que nos siguen a nivel nacional, una experiencia, creo, más que valiosa, ¿no? Ha visto más de 100 casos en el mundo, lo cual de una u otra manera puede servir para trazar una primera lectura, pero también una aproximación de lo que se tendría que hacer en el caso de los desastres, de los daños que se han registrado en nuestro país. Señor Lazarte, muy agradecido de tenerlo esta mañana a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muchísimas gracias, además un saludo para todos los oyentes de RCR a nivel regional. ¿Cuál es la evaluación que tiene usted? Yo mencionaba que usted ha trabajado bastante este tipo de temas, ha visto más de 100 casos en el mundo. En el caso peruano, en los registrados, estas lluvias torrenciales, estos desastres, inundaciones que han afectado a no menos de 11 regiones en el país, fundamentalmente en el norte, caso de Piura, Lambayeque, Tumbes. ¿Cuál es la evaluación que tiene? ¿Cuál es la primera mirada que tiene usted? Uno de los primeros puntos que para nosotros es fundamental dentro de la comunidad que trabaja los fenómenos naturales y la ocurrencia de estas emergencias es que los desastres son productos de errores humanos, ¿ya? Es decir, las catástrofes tienen un origen básicamente en fallas en los modelos de desarrollo que exponen a la población frente a riesgos y amenazas naturales que existen y que en algunas sociedades históricamente han sido asimiladas o no. Si tenemos un gran impacto negativo por un desastre, tenemos seriamente que repensar la forma como estamos desarrollándonos y cómo debemos responder para adaptarnos a fenómenos que van a seguir ocurriendo a lo largo del tiempo. Y yo creo que la dimensión de lo que ha pasado en el Perú en este momento demuestra que tanto en términos de prevención como en términos de mitigación hay muchísimo que hacer. Y cuando estamos hablando sobre preparación, que aparentemente es el área donde estamos más fuertes, porque hubo una respuesta a la emergencia bastante rápida y efectiva del gobierno con las Fuerzas Armadas en asistir a la emergencia, pero la preparación a nivel internacional para respuesta a los desastres no solamente va para la emergencia, sino porque siempre un desastre es un daño, pero también es una oportunidad. Y esa oportunidad no va a ocurrir gratuitamente, es una oportunidad de rehacer las cosas bien hechas, y para eso hay que estar preparados, y ahí es donde yo siento que nos falta mucho. Ahora, en esta primera mirada, ¿cuál cree usted que han sido los principales errores que se han cometido? Porque conviene muchas veces darlos a conocer dentro de la percepción, dentro de la experiencia que tú tienes. ¿Por qué? Porque muchas veces la población en nuestro país, de manera en las zonas rurales, siempre piensa que los fenómenos pueden pasar y las cosas pueden seguir marchando de una manera regular, cosa que no es así. Se tienen que adoptar medidas. De manera puntual, ¿qué errores usted ha visto en esta situación que estamos viviendo? Bueno, primero, existe un conocimiento ancestral que es importante y se utiliza en muchas comunidades que saben, por ejemplo, dónde asentarse y dónde no, cómo prevenir incluso, porque hay indicadores indirectos que permiten más o menos anteceder que algo está pasando. Pero hay un fenómeno aquí bastante importante que analizar. Ha habido un proceso de migración muy fuerte que ha cambiado la base de población con respecto al conocimiento del territorio. Gente que ha venido de otras áreas y que no conoce ese territorio, ha perdido ese conocimiento ancestral y la capacidad de lo que en inglés le llaman coping strategies, las estrategias de respuestas que se tienen a lo largo del conocimiento, ¿ya? Y en ese caso la única alternativa es un Estado educador que sea capaz a todos sus niveles, desde el nivel municipal, regional y local, en transferir esa falta de conocimiento. Lo que no se ha dado, se ha hecho lo contrario.
Por ejemplo, los gobiernos municipales han permitido establecerse gente en zonas de altísimo riesgo y vulnerabilidad. Es justamente el efecto contrario de lo que hace el conocimiento ancestral. El conocimiento ancestral defendió a todas nuestras civilizaciones antiguas frente a este mismo tipo de fenómenos. No estamos frente a algo raro, a algo que no ocurre, es algo que históricamente en el Perú se ha presentado a lo largo de centurias. ¿El desastre que afectó hace unos años en Pisco no nos ha servido de lección? Yo creo desgraciadamente que no. Hay muchas cosas de la experiencia del desastre de Pisco que distintas oficinas lo han tomado como lecciones aprendidas, pero sin embargo yo siento que no se incorporan. Doy un ejemplo, el bono de reconstrucción. El bono de reconstrucción para las viviendas fue un fracaso enorme, ¿verdad? Ese bono, porque a la gente no se le dio una alternativa de generación de ingresos después del desastre, perdieron su casa, pero también perdieron su fuente de empleo. Reciben un bono y frente a la desesperación de sobrevivir, comienzan a poner ese bono en el mercado, lo ofrecen para vender, lo malbaratean para poder comer y perder la oportunidad de reconstruir su vivienda. Por eso tenemos todavía mucha gente que reside en las carpas y en las viviendas temporales. Además, eso dio juego a toda una serie de operaciones poco transparentes, a las cuales no me corresponde a mí juzgar. Pero ese es un ejemplo muy puntual que en un determinado momento han querido repetir acá, y que sería un error gigantesco. Tiene que haber programas que primero, desde el primer lugar, la experiencia internacional demuestra que reconstruir un número muy grande de viviendas no se hace de la noche a la mañana. Va a tomar un tiempo, porque se tienen que ubicar los terrenos, sanearlos, preparar toda la habilitación y de ahí facilitar aunque sea un núcleo básico para la vivienda. ¿Es fácil pronosticar qué tiempo podría tomar la reconstrucción del país, tomando como referencia algunas otras experiencias en el mundo? Mire, tomemos experiencias muy dramáticas y que se hicieron relativamente bien. Después del tsunami en el 2004 en Indonesia, el tsunami grande de Aceh, la destrucción fue de más de 105.000 viviendas, una pérdida de vidas enormes y todo lo demás. Ahí se tomaron medidas bastante importantes. En primer lugar, tratar de retener que la mayor parte del gasto de la reconstrucción se quedara localmente en la misma zona. Es muy común, y acá también ha pasado en otras experiencias, que el gasto de reconstrucción, que es un esfuerzo importante, se termina reexportando fuera de la zona del desastre. La zona vuelve a recuperar puentes, carreteras, casas o lo que fuera, pero el beneficio económico se va a los sitios económicamente más fuertes. Hay que tener una política agresiva de promover la participación de la mano de obra local, y esa participación no se da gratuitamente, hay que prepararla y capacitarla rápidamente, hay que promover que se consuman los materiales regionales, sino que se vengan a traer importados de otras zonas materiales para la reconstrucción. Y finalmente hay que habilitar a todo el entramado de pequeñas empresas locales para que puedan ser contratables en un proceso de reconstrucción y subcontratables, aunque sea por otras empresas grandes. Usted en la antesala de la entrevista nos mencionaba un tema que nos parece sustancial, ¿no? Que en estas situaciones de desastre lo que se destruye son las fuentes de empleo. ¿Cómo la recuperamos? ¿Cómo hacemos, cómo optimizamos que en medio de esta situación de crisis proyectarlas a que la población tenga la seguridad que un mediano o un corto plazo pueda tener empleos de calidad, mejores condiciones de vida, mejor acceso a puestos de trabajo? Ok, primero el reto no es tan evidente muchas veces porque la mayor parte de los daños se dan en los sectores económicamente más pobres, que están en zonas rurales. Y en zonas rurales, pero también en las zonas urbanas. Son productores informales que no aparecen en las estadísticas, son invisibles. O sea, se reporta todos los datos que hay hasta ahora, ni uno solo refleja seriamente una información de cuántos empleos se han perdido, ni qué cantidad de ingresos se han perdido. Entonces, hay una primera tarea de evaluación real de daños y estrategias que permitiría poner una estrategia de recuperación de empleos e ingresos de manera transversal. ¿Por qué? Porque la recuperación se da en todo espacio de inversión,
para la recuperación y la reconstrucción. Cuando usted va a construir una carretera, cuando usted va a rehabilitar una escuela, cuando va a reconstruir un hospital, cuando va a restablecer un sistema de asistencia social para la gente más pobre, lo que tiene ahí es una oportunidad que esos recursos se inyecten a los bolsillos de las personas que fueron afectadas y les permita tener una holgura económica que permita relanzar y reactivar sus propios mercados locales y que la actividad económica camine. O si no, eso va a venir o se va a dirigir a pagar sueldos para gente que viene de fuera. O sea, hay que focalizar la ayuda en los lugares. En lo local. Y eso no es automático, hay que preparar inmediato, de urgencia, las condiciones para que se dé. ¿Y qué factores contrarios se presentan? Porque siempre es bueno mirar las adversidades en estas situaciones, mirando siempre la experiencia que usted tiene. Los factores contrarios que hay muchas veces es que hay muchos intereses económicos a partir de la reconstrucción. Falta de transparencia, que es... Definitivamente es imprescindible primero concertar ciertos niveles de acuerdo importantes. Hay tareas de la reconstrucción en las cuales, por ejemplo, el gran sector empresarial tiene que participar, pero existen prácticas demostradas y que han sido aprobadas por todos los organismos internacionales, inclusive los bancos y las financieras, de que se premie a igual propuesta en términos de calidad y tiempo aquella, por ejemplo, que utiliza más recursos locales, empresas locales, empleo local, se le bonifica en su participación en un proceso de licitación, de tal manera que la propuesta que gane tenga el mayor impacto posible dentro de la reconstrucción local. Y eso significa discutir, concertar y preparar, porque hay que movilizar instituciones que den condiciones para que esa gente sea contratable. Yo no voy a contratar una persona como albañil si no tiene un conocimiento mínimo, ni como electricista si no lo tiene, pero el Senami, el Sensico, el Sensico tienen que hacer como en Pisco sí se hizo, ¿ya? Cursos rápidos para permitir a la gente el adquirir esa empleabilidad en el proceso de reconstrucción. Ahora, resulta trascendente que tiene que actuarse Estado, empresa privada y comunidad en pleno. ¿Esa es una troika? Absolutamente. Mire, yo he trabajado 27 años en la Organización Internacional del Trabajo, y esta organización refleja lo que es el mundo del trabajo. Es tripartito, es la única organización de Naciones Unidas donde los mandantes no son solamente el Estado, sino el Estado, los trabajadores y los empleadores, porque esa es una unidad. El mundo del trabajo se rige por ese nivel, y entre los tres avanzan. ¿Y eso va a ser clave en la reconstrucción en el país? Tiene que darse ahora. No se ha dado necesariamente anteriormente. Se expresa en este momento como expresiones de solidaridad, pero ahora tiene que expresarse a nivel de concertación de programas que permitan avanzar una reconstrucción que esté centrada en el ser humano y no solamente en los objetos materiales. Ahora, ¿y cómo recuperamos este ingreso ya de manera sostenible en la población hacia adelante? Primero, el proceso de reconstrucción no es corto, dura varios años, y ahí va a generar una demanda relativa que va a mantenerse por lo menos a lo largo de 5 a 10 años. Eso es lo que dura un proceso de reconstrucción con el nivel de daño que se ha tenido como acá en el Perú. Y conforme se asumen estas políticas de favorecer la utilización de recursos locales, al inyectarse esos recursos a la economía local, actividades anexas, todas las que son consumidas por las personas que están recibiendo ese ingreso económico, comienzan a activarse de manera, se crea todo un círculo virtuoso para la recuperación económica que permite que se vuelvan a abrir nuevas actividades. Al mismo tiempo, es una oportunidad para mejorar todo lo que es normatividad, para hacerla más transparente y más eficiente, todo lo que son apoyos financieros, porque también hay muchos sistemas de crédito, por ejemplo, que se ven amenazados y colapsados por el fracaso de los productores que han perdido todo durante la cosecha. Entonces hay que ayudar a los productores, pero también a esas instituciones que muchas veces son pequeñas, cajas rurales o instituciones de pequeña escala, para que sigan cumpliendo ese rol hacia el futuro. Y eso significa una oportunidad para hacerlas más eficientes, para hacerlas mucho más vinculadas a la necesidad que tiene el pequeño productor rural. Ahora, ¿qué pasa? Y esto lo hemos vivido en algunas experiencias en el Perú, cuando
se inician estas etapas de reconstrucción, estas etapas de salir adelante, y se busca un aprovechamiento muy ajeno a la necesidad de la población, ¿no? O sea, ¿cómo es que se tiene que tener cuidado en ese sentido? El aprovechamiento político, el aprovechamiento, y se descuida exactamente lo que es el tema de fondo, la reconstrucción del país. Así es. En primer lugar, el pensar que un proceso de reconstrucción puede ser pensado, ideado a nivel de una intelequia genial, es falso. Una reconstrucción, para ser eficiente, tiene que ser planteada y planeada en forma colectiva, con consultas a la población, para que las necesidades que aparezcan sean necesidades reales y no ficticias. Pero al mismo tiempo debe haber una exigencia de transparencia fundamental en todo nivel de gasto, hasta el más chico que hay, porque la corrupción se da desde lo micro hasta lo macro, y es tan grave para la economía local cualquiera de estos niveles, tanto la pequeña como la gran corrupción. Seguramente usted tiene ya suficiente información referido a lo que viene ocurriendo en el norte, en Piura, en Tumbes, en Lambayeque. ¿Qué temas deberían priorizarse en estas acciones de reconstrucción, estas acciones justamente de recuperar una mejor calidad de vida de la población? Por ejemplo, una iniciativa positiva que yo saludo muy bien es que el Ministerio de Trabajo, el gobierno ha activado, por ejemplo, el Plan de Trabaja Perú. ¿Ya? Esa es una oportunidad para comenzar a generar oportunidades de empleo. El problema que tiene y el reto que tienen programas de esta naturaleza es que están lidiando, por ejemplo, con tareas ahora como la remoción de lodos contaminados y una serie de escombros que tienen una serie de problemas graves. Entonces no es un programa Trabaja Perú regular. Es un programa Trabajo Perú que tiene que adaptarse y requiere capacitación, a condiciones con capacitación para que eviten que vayan a haber accidentes o enfermedades ocupacionales producto de ese esfuerzo. Y esa es una tarea inmediata que tiene que lanzarse paralelamente. ¿Y qué hacemos en zonas rurales que han perdido cultivos? Los agricultores han perdido sus cultivos, han perdido muchas veces su economía de subsistencia. Mire, ahí hay dos tipos de impacto. Hay un impacto en los ingresos y un impacto en la actividad económica básica. Por ejemplo, todo lo que es ganado, al haberse perdido, tiene que ser repuesto, y hay mecanismos de reposición para stock de ganados que tienen que trabajarse en condiciones bastante preferenciales. A nivel de ingresos, es una campaña en la que se está perdiendo. Hay que hacer limpieza también y una serie de trabajos, pero hay una oportunidad que los propios campesinos que han visto afectados sus tierras, pero que están en zonas en las cuales es viable su reasentamiento, o sea, no son zonas de alto riesgo, sino han sido zonas que han estado demasiado expuestas, pero el riesgo es controlable. Se puede utilizar el tiempo que ellos están perdiendo esta cosecha para que puedan trabajar en la construcción de defensas ribereñas, canales de riego, tener un ingreso que les compense la pérdida y al mismo tiempo recapitalizar su propio ámbito productivo. Y finalmente, ¿qué tan importante es consolidar un liderazgo local en esa zona de reconstrucción? Es fundamental, y eso tiene un momento. Hoy día, en la piel, todo el mundo tiene presente la emergencia. Claro. De aquí a 2 años se puede perder completamente. El hombre, hay un dicho que dice que el hombre es el único animal capaz de estrellarse 2 veces sobre la oportunidad se puede convertir en un problema si no se actúa bien. Si no se reacciona inmediatamente, los liderazgos tienen que ser claros en este momento y no ser transativos de buscar soluciones. Tienen que hablarse con la gente en este momento de forma honesta, explicarse los problemas, y hoy día se puede llegar a tener comprensión. Mañana van a haber muchas resistencias y va a ser difícil cambiar actitudes que no fueron corregidas oportunamente.